Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Hoy tengo como sino que tengo especial gozo por traerles un mensaje de la palabra de nuestro Dios, que estoy seguro que vamos a aprender mucho en este día, en esta tarde. Digo que vamos a aprender porque yo también. Hermanos, pues hoy nuestro tema es, ya los versículos ya lo leímos, capítulo 9 de los Romanos, en los versículos 14 al 24. Y nuestro tema son dos puntos muy importantes que se titulan la fidelidad y la rectitud de Dios. Este es el primer punto que vamos a ver. El segundo es la justicia y la gracia de Dios. Esto abarca en los versículos del 19 al 21. Y así sucesivamente vamos a tener que ir desglosando cada uno de los versículos, cada una de las partes que vamos a estudiar esta tarde. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, porque nos da la seguridad, Señor, de ser sus hijos. Tenemos la certeza, Señor, que también su Espíritu se anda moviéndose en cada uno de los que hoy estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, pues yo le pido que abra nuestro entendimiento, que persuada nuestros corazones, Señor, para que su palabra sea escuchada, sea oída y sea grabada también en nuestros corazones y lo apliquemos en nuestras vidas, Señor. Gracias nuevamente en el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Decíamos, ¿verdad?, que son 4 atributos morales de nuestro Dios: la fidelidad, la rectitud y la justicia de Dios. Vamos a leer una pequeña introducción que dice así. En énfasis en el capítulo 9 se hace mención sobre la elección pasada de Israel. En el capítulo 10 sobre el rechazo presente de Israel. Y en el capítulo 11 la restauración futura de esta gran nación. Así también es la única nación en el mundo con una historia completa, pasada, presente y futuro. El capítulo 9 hace alusión del carácter de Dios al mostrar que la historia pasada magnifica los atributos de Dios, que son fidelidad, rectitud, justicia y su gracia. Como vemos en nuestra lectura, ya estuvimos, yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista únicamente. Voy a leer del 14 al 18 y dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Estoy en el 10. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esto es lo que nos dice los versículos del 14 al 18 del capítulo 9 del libro de los Romanos. Como toda enseñanza, pues se desglosa y se toman los puntos más importantes para exponerlo ante el pueblo de Dios. Yo siempre me avergüenzo estar ante ustedes, porque yo no soy digno de estar ante ustedes, porque ustedes, el Señor los ganó con su sangre preciosa. Nosotros sabemos que no valemos nada, ¿verdad? ¿De dónde fuimos tomados? Del polvo, de la nada. Pero sin embargo, el Señor pagó a precio, dice en Corintios, 1 Corintios 6, 10, 20. Por precio, dice, porque le costó su sangre, su sacrificio. Esa es la razón por la cual el ser humano que ha recibido a Cristo tiene un gran valor. Y dice así: ¿hay injusticia en Dios? El apóstol Pablo hace una réplica: en ninguna manera. No es concebible que Dios, 3 veces santo, pueda cometer un acto de injusticia. La elección es totalmente por gracia, porque si Dios actuara a base de su justicia, nadie sería salvo. Pero ya le dice el libro de los Efesios 2, 8 y 9: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros. No es porque seamos muy inteligentes, no es porque seamos limpios, no es porque que tengamos una posesión de riqueza muy alto, o que seamos un sabio. No, hermanos y hermanas, Dios, por su gracia, por su misericordia, estamos aquí reunidos para escuchar su palabra. Y esa es su palabra. En Éxodo 33, 19 dice: y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esto le dijo a Moisés. Moisés insistía mucho, quería ver el rostro de Dios. Como muchos de nosotros, ¿no? Queremos ver, queremos palpar a nuestro Dios, pero no es así. Dios es espíritu. Por eso decía yo hace rato, el Espíritu de Dios está aquí, porque cada uno de los que hicieron su profesión de fe, el Espíritu está en él. Y eso nos confirma 1 Corintios 6, 19. Lo pueden ver en su Biblia, hermanos.
Así dice, y tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Y dice, para mostrar que la misericordia y compasión de Dios se esparce de acuerdo con su voluntad. No es la voluntad del hombre lo que se hace. Muchas de las veces nosotros decimos, estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo mis 20 y tantos años de cristianos he escuchado, yo estoy buscando la voluntad de Dios. No tenemos que buscar la voluntad. Dios quiere que la hagamos. A donde estés ahí, haz la voluntad de Dios, porque ahí está. Por eso te puso ahí, o por eso nos ha puesto, para que nosotros ahí hagamos. ¿Cuál es su? Dice aquí que esparce, que propagues su palabra. Eso es el punto principal. Esa es la comisión que se les dio a los israelitas, los cuales no lo hicieron. Pero se nos ha dado a nosotros. Bendito sea el Señor, ¿no? Que se fijó en nosotros, porque ¿qué? La verdad que nosotros somos malos. También Romanos 3:10 dice, no hay justos ni aún uno. Pero por la misericordia, por la compasión, por la gracia de Dios que hizo el sacrificio, ¿sí? No más falta ahora creer y recibir ese sacrificio, abrazarlo, hacerlo de nosotros. Porque está ahí, está en la mesa, es cuestión de tomarlo nada más. Está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Éxodo 9, bueno, luego voy a explicar un poquito más de Éxodo, de Éxodo 33:19. Decíamos, ¿verdad?, que Moisés estaba tercado en ver el rostro. Pero no podemos ver nosotros el rostro de Dios. Igualmente, en ese mismo capítulo 33, vayan al 20, ¿qué dice? ¿Sí? Yo únicamente le estoy dando, ¿cómo se dice? Le estoy mostrando los versículos para que ustedes lo lean. El hombre que vea el rostro de Dios no vivirá, porque no. Hay otra ilustración también cuando el apóstol Pablo se le apareció el Señor Jesucristo por medio de una luz resplandeciente. No lo vio, escuchó la voz nada más. Y así es. Éxodo 16 también dice, usando a Faraón como ilustración. Moisés era judío y Faraón era gentil. Sin embargo, ambos eran pecadores. No sé si estén de acuerdo conmigo. Si los dos eran pecadores, pueden decir amén, hermanos, si están seguros. Y si no, pues no. ¿Eran pecadores o no eran pecadores? Sí. Bien, ¿verdad? En verdad, dice, ambos eran homicidas. ¿También Moisés? Sí. Ambos vieron las maravillas de Dios, sin embargo Moisés fue salvo y Faraón se perdió. Dios levantó a Faraón para revelar por medio de él su gloria y su poder, y tuvo misericordia de Moisés para usarlo como libertador de su pueblo. Faraón era un gobernante y Moisés un esclavo, pero fue Moisés quien experimentó la misericordia y compasión de Dios, porque
Dios así lo designó. Dios es soberano en su obra, en su voluntad y en su propósito. Dios es el que elige. Más adelante vamos a ver algo cuando habla de la predestinación, cuando habla de que conoció, cuando habla de que Él llamó. Pero eso es su voluntad, de llamar. Si estamos aquí porque fuimos llamados, ¿o no? Bien, muy bien. A Faraón le prolongó mucho, ¿verdad?, la vida. ¿Cuántas plagas le mandó? 7. ¿Mande? 10. 10. Sin embargo, Faraón no cedía, pero Dios, a veces uno quiere como contender con Dios, ¿no? Quiere uno como resistirle a Dios, pero no, debemos de ser como Moisés. Moisés fue manso, un hombre íntegro, dice, un hombre obediente, caminó con Dios. Caminó quiere decir que no es que anduvo juntos así, de brazo con Dios, no. Quiere decir que le entendió que lo que Dios quería que hiciera, que era sacar a su pueblo, ¿verdad? Lo sacó. Uno de los hombres que más sufrió en el Antiguo Testamento. Y también dice que es uno de los hombres más mansos en el Antiguo Testamento. Quiere decir que mejor que Abraham. No hay otro, dice, a no ser que yo esté equivocado. Pero ya les digo, hermanos, pueden, llegando en sus casas, pueden ver las partes que estamos viendo. Y así somos, así está en la actualidad. Faraón poco a poco fue cavando su tumba, así lo vamos a decir. Fue construyendo su desgracia. El que no recibe a Cristo, ¿qué está haciendo? Está construyendo su perdición. Día con día, si la gracia de Dios está ofreciendo desde hace más de miles de años, están las Escrituras. Muchos dicen, no, pues escribieron cualquier hombre. No, hermanos, no fueron cualquier hombre, sino que fueron hombres elegidos, escogidos por Dios, que fueron iluminados. Iluminados quiere decir que les dictó las palabras que tenían que escribir. Y el número, les voy a decir, fueron 40 hombres de los más inteligentes y sabios que escogió Dios para escribir esta Biblia que tenemos en nuestras manos. Por eso es importante que nosotros la quieramos, la amemos, la escuchemos y la entendamos. La Biblia solita habla y también solita se contesta. Así es, hermanos. Es una gran bendición que nosotros tengamos en nuestras manos las Sagradas Escrituras. Y también, no sé si recuerdan, ¿verdad? Yo creo que sí. Los años que tardó o tardaron en escribir la Biblia, en formarla como libro. ¿Quién me puede decir?
1600 años. Así es de que no fue de la noche a la mañana, sino que fueron analizando, estudiando, y todos los peritos, todos los sabios en las escrituras también dice endurecimiento de Faraón. Este proceso de endurecimiento se menciona, bueno, está diciendo el versículo 18, y se menciona 15 veces en Éxodo 7, 14, 8, 15, 9, 12, 10, 1. Algunas veces se nos dice que Faraón endureció su corazón, y otras veces que Dios endureció de Faraón al declarar su palabra y revelar su poder. Dios dio a Faraón oportunidad de arrepentirse, pero en vez de hacerlo, resistió a Dios y endureció su corazón. Y eso sucede hasta en nuestros días con nosotros también. La gente, cuando uno les habla, endurece en su corazón y no quiere. ¿Por qué? Porque hay pecados. El pecado es el que los asedia, que los acusa o los presiona. Satanás les pone un pie en el cuello y le dice: no te muevas, no te creas. Y como somos nosotros tan suavecitos, pues obedecemos, ¿verdad? Así pasó esto con Adán y Eva. Dios específicamente le dijo: de este árbol no comas, ni de este otro. Sin embargo, fue lo primero que hizo. Desobedeció. Y así nosotros no podemos obedecer los preceptos de Dios, porque nuestra naturaleza así es pecaminosa. Pero a través de mucho el tallar una piedra que está roñosa, si uno la está labrando constantemente, se tiene que alisar. Bueno, pues así somos nosotros los seres humanos. Hasta aquí el 18 concierne los atributos de Dios, que es fidelidad y la rectitud. Estos dos puntos, porque Dios es fiel. Si Dios no fuera fiel, no sería recto. Y si Dios es recto, pues tiene que ser fiel. Nosotros, ¿por qué no somos fieles? Porque tenemos debilidades. Nuestro duro corazón hace que nosotros no podamos entender totalmente. Pero podemos, como les digo, hermanos y hermanas, a través de darle duro al estudio. El segundo punto, que es la justicia y la gracia de Dios, en los Romanos 9, los versículos 19 al 21. Dice: ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Sin embargo, lo hacemos, ¿verdad? No somos nadie, pero somos de Él. Él es alfarero y nosotros el barro. Dios es sabio y nosotros somos necios, y resistimos a su voluntad y le ponemos en duda. Aquí hay una referencia nuevamente de Isaías 45:9. De hecho, el barro no tiene vida
y es pasivo en la mano de alfarero. Tenemos sentimiento, intelectos y fuerza de voluntad y podemos resistir. Si queremos, pero es Dios quien determina si el hombre será un Moisés o un faraón. Aquí está la respuesta, hermanos y hermanas. ¿Cómo queremos ser de hoy en lo sucesivo? ¿Como faraón? ¿Orgulloso? ¿Soberbio? ¿Arrogante? ¿O como Moisés, humilde, manso e íntegro? Esto nos los vamos a dejar como tarea. Dice, si el hombre será así, ni Moisés, ni Faraón, ni ningún otro podía escoger a sus padres, ni su estructura genética, o la fecha o lugar de nacimiento. Tenemos que creer que estos asuntos están en la mano de Dios únicamente. Si nosotros sufrimos, si nosotros somos afligidos, es consecuencia de nuestros pecados. Si nosotros tenemos dolencias en nuestro cuerpo, porque es consecuencia, como les digo, de nuestros muchos pecados que tenemos. Todos tenemos, hermanos, no estoy diciendo que ustedes, todos, yo también me incluyo, porque así siempre habló nuestro Señor Jesús. Vosotros, dijo, en tercera persona siempre habló. Y no me gusta decir, no, pues ustedes, no. Tengo un amigo que decía, no, en la iglesia van los pecadores, yo no soy pecador. Pero no es así. He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor, pues he conocido sus angustias. Así dice el Señor. Porque el Señor es un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Todo eso es, por eso es de que Él se da cuenta. No es un Dios muerto. El hecho de que Dios haya sido tolerante indica que le dio a Faraón oportunidad de ser salvo. Segunda de Pedro 3:9. A ver, quien lo tenga que me lo lea. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Faraón no se arrepintió, nunca se arrepintió. Y murió, ¿verdad? De la forma que murió. Con todos y sus caballos, con todos y sus carros y con toda y su gente, con todas y sus tropas, fueron ahogados. La palabra preparada en el verso 22 no sugiere que Dios hizo a Faraón un vaso de ira, no, de ninguna manera. El verbo se encuentra en lo que los gramáticos griegos llaman la voz media, haciéndolo un verbo de acción reflexiva, así que debe leerse, preparó a sí mismo para destrucción, lo que decíamos hace rato. Preparó su destrucción, que fue su necedad, su terquedad, lo llevó
al ahogamiento con todas sus tropas. Dios prepara a los hombres para gloria, verso 23, pero los pecadores se preparan a sí mismos para destrucción. Aquí otra vez nos los aclara o nos los especifica. Ya dije, ¿verdad? Ya había dicho que los incrédulos, ellos cada día están cavando su tumba, su destrucción, ya sea de droga, ya sea de prostitución, ya sea de enfermedades venéreas, ya sea de... Así es, muchísimas enfermedades hay, del cual tiene consecuencias, y que es la muerte. Dice también Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Moisés e Israel, Dios reveló la riqueza de su misericordia. En Faraón y en Egipto reveló su ira y poder. Así es. Dios se enoja, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes ese versículo. A mí me gusta mucho porque cuando tengo estudios con la gente, allá en verdad dicen, no, Dios es amor, Dios no se enoja. Dios es ira, dice Romanos 1:18. ¿Sí o no? El que lo tenga, que lo lea. Que desde el cielo se revela la ira de Dios, dice, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Así es. Por supuesto, el propósito de Dios era formar su iglesia de ambos, judíos y gentiles. Esto está diciendo el verso 24. Los creyentes hoy son, por la gracia de Dios, vaso de misericordia, no de ira, vaso de misericordia. Dios tiene compasión de nosotros. Compasión es lástima. Hay una parte, ¿no?, que no recuerdo esta vez, que dice que tuvo compasión de ellos porque el montón iba caminando como ovejas que no tienen pastor, sin control alguno, pues, porque las ovejas, si son muchas, va alguien que los va guiando, y ese es su líder. Es importante tener un líder que nos oriente, que nos guíe. En este caso, en nuestra iglesia tenemos un líder que nos enseña la palabra de Dios. Hermanos, esto es lo que concierne esta porción que acabamos de leer. Pero yo quiero que, para concluir, vamos a ir a Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. ¿Se acuerdan que estuve mencionando de la elección, de la predestinación? Vamos a ver qué dice, qué nos dice este versículo. Y aquí concluimos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, es el 29, estoy leyendo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Amén. Esta es la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, nuevamente por su misericordia, Señor. Estamos aquí ante usted, Señor. Perdónanos, Señor, de muchos errores, muchas faltas, Señor, derrame en cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí su misericordia, Señor. Guíanos todos los días con su poderosa mano y no permita, Señor, que nosotros caiga o tropecemos, sino, si es así, Señor, extienda su poderosa mano y levántanos, Señor. Señor, gracias nuevamente en el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Amén.